Ahí está. Gracias, María. No, de nada, no me... Uy, ¿estás? No, un Voy, desastre. voy a grabar, María. Bueno, dale, a ver, fíjate si podés, si te salta que te tengo que dar el permiso, avísame, Blanca. Ahí te di el permiso por las dudas. Pero las tengo averiadas. Ah, cachuza, María, a mí mientras vos te fuiste, me fui a controlar de la doctora, ¿viste? Sí. Y me dio un choclo de análisis, los de anuales de mi edad, de viejitas de mi edad. Y me dice, vení que te tomo la presión. La primera vez en mi vida tenía 18. Me mandó de Uy, raza para mi casa y estuve controlada 10 días. Bueno, la pudimos regular. No sabe si es nerviosa, qué caso es, porque yo nunca tuve presión, como sin sal, no como frito, pero no por la presión, porque soy así yo. Y bueno, y al final la pude regular, no me dio pozo, no me dio medicación, tomo té de tilo para placar un poco, ¿no? Pero resulta que como yo el año pasado me quedé dura de las cervicales, me sale que tengo eso y tengo pinzamiento en todos los discos. ¿Tú sabes qué desastre? Así que yo dejo grabando esto igual, pero me quedo un ratito sentada, ¿viste? No, no quiero no, dejar de hacer todo. Pero hasta que no, no, no... Así que te pido quédate tranquila, pero que están todas averiadas, chicas. Se me que averiaron todas. lo dejaste bien y cuando volviste, un desastre todo. Cachuzas, están todas cachuzas. Eh, y son cosas de la edad, o sea, si yo estoy empezando a hacer análisis, por ahora los análisis me dieron bien, tengo que hacerme una espirometría, creo que sí. Pero porque obviamente como tengo problemas de bronquios, para ver cómo va eso. Claro. Pero por ahora voy. Tengo que hacerme algo de la espalda porque en el viaje, decía, no sentía una parte de la pierna, o sea, del costado de la pierna no sentía. O sea, tantas horas sentada, Claro. se me dormía una pierna, o sea, el costado de la pierna no lo sentía. Uh, Voy a tener que ir a un traumatólogo para ver eso, pero tampoco. Ahora estoy caminando, lo que no caminé, no he podido caminar. Ayer me caminé mis 5 kilómetros, hoy me caminé mis otros 5 kilómetros. qué bien. Así que estoy empezando a caminar todo aquello que no podía caminar. Eh, Cuando, por ejemplo, me dicen, ¿haces ejercicio? La mayoría de los médicos cuando me ven a mí, me preguntan, ¿haces ejercicio? Pero mal. Le digo, sí, camino 5 kilómetros por día. Por ese mismo síntoma. ¿Cuál? El de Norma, Paula? ¿La pierna dormida? Mira. Pero, a ver, yo no siento dolor, ¿eh? O sea, es como esa sensación de que me toco y es como que no pierdo sensibilidad. Eh, Sensibilidad, claro. sí, no me duele, sino es como que, ah, no sabía, bueno, voy a tener que ir al traumatólogo. Voy a tener que pedir turno con un traumatólogo. Nada, los años no vienen solos, como dicen, vienen acompañados de todos los achaques. Pero bueno, nada, hay que ponerle un poco de onda. Eh, seguir. Eh, tengo 30, bueno, yo cumplí 45, ¿sí? 45 Mira, años. yo tengo 70, así que puedo todavía presumir que me vengan unas tengo osteoporosis, todo, así que completita nomás, Vas a completita. pasar todas partes. Dios mío, ¿qué va a hacer? Y bueno, los años, por eso, hay que tratar de tomarlo lo mejor posible, sí, que los achaques a veces no nos quiten la actitud, sí, o sea, porque muchas veces los dolores, los achaques nos empiezan a tirar abajo, nos quitan esa actitud de querer seguir hacia adelante. Eh, y a poco, sí, porque eso todo, o sea, todo eso hace que nosotros vayamos más lento, sí, todo ese tipo de cosas hacen que vayamos más lento, pero aún así, seguir, aunque sea lento, sí, de a Sí, poquito, lento, pero seguir sin quedarse. Cerró la leucemia. Eso va a hacer que esto siga Junto con la muerte trabajando, de porque mi si hijo, ¿sabes? nosotros los dejamos, Lo tomé. Fue tanto lo que me afectó la muerte de mi hijo que no le di importancia. Claudia,
te silenció porque estabas hablando muy bajito, pero se escuchaba igual. No se olviden de poner los presentes, chicas, ¿sí? Em, fíjense que yo de a poquito las voy silenciando, pero no por una cuestión de que se escuchen ahora, sino por las dudas de que se les abra el micrófono de golpe. Por ahí escuché alguna conversación, ya sea alguna conversación normal, no hay problema. Pero sean cosas raras, porque esto puede pasar. Y se acoplan, exacto, también se acoplan, pero también se puede escuchar cualquier tipo de conversación y no se dan cuenta. Así que antes de que pase algo, más vale la silencio. ¿Cómo que no hay nadie? Bueno, Claudia, no sé, entonces estabas hablando sola, o se escuchaba, o tenés la tele prendida o algo, porque se escuchaba algo de fondo muy bajito, como que alguien estuviera hablando bajito, bajito. Acá estamos, exacto, como dice Miriam, acá estamos todas. Pero se escuchaba como que alguien estaba hablando bajito, bajito. Así que bueno, entonces lo que voy a hacer, sí, o sea, igual yo la espirometría me la pidió, miren, a ver, yo por el monotributo tengo una obra social. La obra social no me cubre un carajo. O sea, si yo me tengo que me tengo que hacer atender, o pago una consulta y me la devuelven, me la reintegran de acá a 4 meses, que tengo que pagar casi 5.000 pesos de una consulta privada para que ellos después se les dé la gana cuando se les quiera dar la gana a devolvérmela. Así que opté por empezar a hacerme los estudios a través de las salitas, ¿sí? Los centros de atención. Les digo la verdad, chicas, que he recibido mejor atención en los centros de atención, en las salitas, sí, más allá de que por ahí el mes es un turno de acá a un mes, pero he recibido mejor atención, me han tratado mejor y me han visto más, me han dado mayor atención en las salitas que cuando he ido a los médicos en forma privada. O sea, a mí me sorprende porque una a veces dice, bueno, voy a la salita y pasa esto, o sea, o no te atienden o lo que sea, pero en las salitas los médicos, o las médicas clínicas que me han atendido, eh, de la forma que me han tratado, ¿sí? Exacto, o sea, es esperar. Les digo la verdad, vieron que cuando yo estaba así, fui 3 veces no, fui 2 veces a consulta privada, o sea, tuve que pagar, garpar las 2 veces la consulta, más los medicamentos. Eh, y les digo la verdad, que me atendieron para la miércoles, o sea, me atendieron mal, o sea, es como que me despacharon. O sea, entré 5 segundos, no llegué ni a 5 minutos y me despacharon. En cambio, cuando fui después a la salita, a la guardia, más o menos con un poquito, o sea, me trataron muchísimo mejor. Entonces, nada, o sea, a veces uno dice, bueno, salud pública o lo que es las salitas, obviamente están atestadas, están atiborradas de un montón de cosas. O sea, si vas a hacerte un PAP, de acá a 2 meses recién te dan el resultado. Pero yo les digo la verdad, lo que es la parte clínica, la ginecológica, no tanto, porque la ginecológica, la mina que me atendió o sea, esa me despachó directamente, pero bueno, la parte clínica me han tratado bien, o sea, cuando le dije, mira, tengo este problema, así, bueno, hace esto, esto y esto, y vamos a hacer una espirometría, vamos a hacer esto, esto y esto, o sea, como preocupándose por la persona, en cambio los otros es preocupándose por lo que te pueden sacar, si la plata que te pueden sacar o cuánto te pueden sacar, eso es ese negocio en la parte privada que me tiene. Trabajé en clínica, sí, yo trabajé en la clínica de fracturas y sé la parte de la contraparte y le sé la contraparte con los médicos, sí, o sea, todo el negociado que hay detrás en la parte de los médicos y la parte de clínica privada. Entonces, me da asco ya, todo eso. Eh, me da muchísimo, yo sé, cuando agarran y me dicen, no, porque una prótesis sale tanto. Cuando me venían, o sea, hoy por hoy, cuando me dicen, no, porque una prótesis importada sale tanto, qué sé yo. No, primero ver, o sea, fíjate
sea, esa prótesis debe salir menos de la mitad de lo que te están pidiendo. ¿Sí? O sea, la otra mitad se la lleva el médico. Bueno, a Es mí todo cuando fui al por lo que es. odontólogo, el 9 tenía turno con el odontólogo de PAMI, no me sacó nada, no me dio nada, nada, no me miró nada más y me dijo, yo no te sacaría nada de esto, le digo, doctor, me duele. No, 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 está todo bien. Me dice, te hacía una prótesis, ¿cuánto me sale? 70.000 pesos, médico de PAMI. Cuando yo fui el día, eso fue el 9, y el viernes, cuando ya fui así con toda la boca caída, me atendió una doctora en el UPA, que a mí me corresponde acá, por PAMI, una excelente, excelente médica. Me dio antibióticos, me dio una inyección, eso es lo que me ayudó. Y después a la tarde tuve que pagar la consulta particular, porque me dijo, anda a un odontólogo. Vine ayer y anda a un odontólogo. ¿No? Así que 4.000 y 7.000 cada extracción, ¿eh? Dolía, pero bueno, me ayudó, me solucionó Te el problema. ayudó. Pero Sí, sí, no, 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 chicas, lo que es las alitas hoy por hoy, encima, ¿saben lo que tienen de bueno? sí, Que no lo tienen los otros sistemas, las clínicas. Es un sistema de integrado de obra social, de obra social de historia clínica. Yo me sí. atendí primero en la que está por Cerrito, bueno, de Cerrito y 39, como 3 4 cuadras para atrás, que no me acuerdo ahora La el de nombre. Guana, No, Mancheroni me sale, pero no es Mancheroni, o sea, algo así, no me puedo acordar. Me atendí en esa. Y después me atendí en la de, que es la que me corresponde a mí porque es la que me queda cerca. Esa, Meireles, exactamente, esa Meireles. Eh, en la del SOI tenían todo lo que me habían hecho a mí, o sea, todos los análisis, todo lo que había visto la otra doctora. Esto tiene que ser universal, o sea, en todos lados vos podés tener que tener tu historia clínica y no tener que andar pidiendo en cada lado la historia clínica. Entonces, saben la cantidad de cosas que se solucionarían de esa manera, pero bueno, lamentablemente no les conviene y es todo política. Vamos a arrancar. Esperen que voy a desconectar esto, así. Vamos a arrancar con el pantalón. Yo les voy a explicar. Eh, esperen. Ahí está. Pero no haberme silenciado, no. Yo les voy a explicar, ¿sí? Lo que es el pantalón. Nuevamente les voy a explicar lo que es la parte de moldería de pantalón. Esperen que voy a buscar una hojita y lo vamos a hacer con un talle chico. Esperemos que Mirta ya comió, así que no creo que vaya a venir hoy. Mirta es la gata, que hoy a la mañana estaba pidiendo pistas. Hoy a la mañana Mirta estaba muy encariñada con la cámara y ella quería que la filmaran. Cada 2 minutos aparecía por el medio de la cámara y no me dejaba hacer absolutamente nada. Bien, pantalón. Vieron que yo, bueno, por ejemplo, a las que tuvieron la moldería básica hoy, la próxima, cuando veamos pantalón, es la revisión es este mismo que vamos a hacer hoy, nada más que con medidas para adultos y con pinzas, ¿sí? Nosotros para el pantalón de chicos, lo que vamos a necesitar es la cuarta parte del contorno de cadera, cuarta parte de contorno de cintura, largo de pantalón, yo les tiro ahora les tiro esas cosas, ¿sí? Largo de pantalón, altura de cadera, de tiro y de rodilla, ancho de botamanga, ¿sí? La botamanga, o sea, el ancho de botamanga se lo damos desde otro lado. María, perdón, mire, Sí. ¿se acuerda ¿Y de si viste la casaca? Ah, sí, bueno, pero hay la casaca le calzó bien. El tema es el pantalón que me dijo que es ancho, no sé qué hacer. ¿De Si dónde es agarrar? ancho, el Mirá, pantalón, si te quedó ancho, vas a tener que descoser los bolsillos del costado ajá, y achicar del costado.
O sea, volver a rectificar, pero desde el costado. Cuando ustedes tienen que rectificar un pantalón, más que nada como es el que está el de Blanca, que Blanca hizo el de ropa de trabajo, por eso me está preguntando ahora, que es el pantalón del amo del hijo. Espera que voy a correr un poquito para acá, así vamos. Ese pantalón, o sea, tenés que rectificarlo, desarmar el costado del pantalón, Sí. ¿sí? Y achicar del costado. Cuando ustedes tienen que achicar una prenda, no achiquen desde el tiro, ¿sí? O desde adentro. Achiquen desde los costados. Sí. Porque si ustedes achican desde adentro, muchas veces cuando uno achica, podés achicar desde el tiro hacia abajo, pero sin tocar el tiro. Muchas veces, ¿qué hacen? Pasan de abajo hacia arriba, pasan por arriba del tiro, achican el tiro unos cuantos centímetros y bajan. Y ahí donde achican el tiro les queda corto. ¿Sí? Les empieza a tirar el tiro porque no queda largo. O sea, ustedes lo que necesitan achicar es de piernas. Entonces, por ejemplo, la otra vez me tocó achicar unos pantalones cargo. Sí, mi ex me trajo unos pantalones cargo que tenía que necesitaba que se los achique. Pantalón cargo para achicar, yo no me iba a poner a descoserle todos los bolsillos para achicarle los costados, qué sé yo, entonces le digo, de tiro, ¿cómo te va? No, de tiro me queda bien, listo. Entonces, ¿qué hice? Desde el tiro, ¿sí? Supongan que este es el pantalón, yo lo que hice, el tiro no lo toqué. ¿Qué hice? Desde el tiro empecé a entrar hacia adentro y empecé a achicar así. Sí. Bien, perfecto. Desde el tiro hacia adentro. Si usted, por ejemplo, bueno, el de tu hijo, si vos no querés desarmar porque tenés los bolsillos acá, Sí. podés achicarle desde acá. Pero, porque a él de esta parte, o sea, la parte de arriba le quedaba bien, lo que le quedaba ancho era de piernas. Sí. Si a él le queda muy ancho de cola, sí le vas a tener que sacar los bolsillos y achicar de acá del costado. Si le queda ancho de cola, pero si le queda ancho de piernas, o sea, si ve que le queda muy ancho de piernas, podés desde el tiro empezar a entrar hacia adentro y tomar 2 centímetros los dos, ¿sí? Perfecto. Pero tengan en cuenta que cuando hacen esto, por lo general la parte de atrás siempre nos queda con un poco más, nos queda más grande, ¿sí? Unos centímetros un poquito más grande. Sí. Esto tienen que estar los dos parejitos, ¿sí? Sí. O sea, que no se mezcle la tela, porque donde se les metió un pedazo de este por este lado, empezamos a hacer lío, ¿sí? Pero ya les digo, o sea, yo por ejemplo tenía un pantalón cargo, para no desarmarle absolutamente todo, lo empecé desde el tiro hacia adentro, ¿sí? Sí. Igualmente, o sea, esto que yo acá lo tengo muy pronunciado, fue apenas de a poquito, ¿sí? De a poquito hasta que empezara a llegar y empezar a achicar. Ya, sí. Pero, Ahora, bueno, de exacto, bolsillo por encima del estaría pantalón porque cargo, bastante amplio el bolsillo. Así que exacto, bueno, no me empleé ese pequeño detalle. Vamos, veanlo. Ahí está. Si tiene bolsillo, vos acá en este caso el bolsillo lo tenés acá, sí, sí, ahí. en el costado. Bueno, el cargo sería el bolsillo, está acá en el bolsillo, el Sí, pantalón cargo. No acá, sino acá en el costado. Entonces, si tenés que achicarle muchos centímetros, sí, o sea, si no es que 1 o 2 centímetros, si tenés que achicarle mucho, y te recomiendo directamente que saques el bolsillo, o sea, que tengas, descosas este pedacito y vuelvas y lo achiques del costado. Está bien. O sea, cuando ustedes se complica, por ejemplo, cuando yo les digo, si tienen un pantalón cargo con un montón de bolsillos y tienen que achicarlo del costado directamente, intenten achicando desde acá, pero sin tocar el largo del tiro. Desde la entrepierna. Desde la entrepierna, exacto. Desde donde termina el tiro a la entrepierna. Pues si yo achico desde acá, ¿sí? Si hago esto así, estoy achicando el recorrido del tiro. Entonces, cuando se lo ponen, el tiro quedó más corto. ¿Sí? Y empiezan a quedar como, les queda el pantalón como de plomero. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Andan mostrando donde se agachan. Sí. Yo no sé por qué a los hombres siempre les pasa exactamente lo mismo. No he visto ninguno que no les pase algo parecido. Pues gracias. Así que fíjate de esa manera. Yo lo vamos a empezar a armar, sí, es el pantalón base. El pantalón base, estoy buscando, que quiero buscar la tabla de medidas porque no recuerdo la de niños.
Niña, deja ya de jugar con la pelota. Ahí. Bien. El largo total del pantalón. Ven que vamos, voy a tomar algunas medidas, algunos apuntes acá de las medidas para que necesito. Bien, las medidas que necesitamos es contorno, acá, cintura, es contorno de cintura, por ejemplo, en un taller 50, en un 4 es un 58, contorno de cadera es un 68, largo de pantalón es de 64, altura de cadera es de 12, largo pantalón, altura de tiro, perdón, altura de cadera 12 y altura de tiro 16. ¿Sí? Estas medidas son las que yo necesito para hacer el pantalón. Vieron que yo les dije altura de rodilla. La altura de rodilla la podemos sacar también, ¿sí? Que es la mitad del largo total. Si yo tengo un largo total de 64 centímetros, a la mitad, que es el 32, es la rodilla. ¿Sí? Es desde la cintura Se prendió el micrófono. Bien. Vamos a ver, 58 dividido 4, vamos a empezar a hacer las cuentas, ¿sí? 58 dividido 4 me da 14,5. 68 dividido 4, 17. Y nada más. ¿Sí? Bien. Okidoki. Vamos a ponerlo esta otra cosa. Mari, ¿el largo total cuánto sería? 64 en este. El largo total, ustedes tienen que calcularlo dependiendo de los chicos, del chico, ¿sí? O sea, si ustedes quieren hacer un pantalón, por ejemplo, esto pasa por lo general cuando tenemos una criatura que tiene, que son largos, ¿sí? O sea, que son largos pero angostitos, ¿sí? O sea, son chiquititos de cadera, pero son largos, tienen piernas largas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar esas medidas y tomar el largo desde la cintura hasta el piso. Siempre tomen desde la cintura hasta el piso, no hasta el tobillo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos hasta el piso y después tenemos tiempo, ¿sí? Para poder arremangar, para poder hacer el dobladillo del pantalón, y si nos queda muy largo podemos recortar. El tema es cuando nos queda el pantalón corto. Entonces, siempre desde la cintura hasta el piso. Es lo ideal para tomar una medida. Después tenemos tiempo para ir ajustando y acortando el pantalón, pero cuando son para chicos, conviene hasta el piso porque le ponemos un puño, ¿sí? Podemos ponerle un puñito, los pantalones con puño. Los pantalones con puño, si les queda largo no hay problema, ¿por qué? Porque se les hace un buche abajo y a medida que van creciendo el buche se empieza a estirar cada vez más hasta que le queda ya de capri, y ahí sí ya nos damos cuenta que no, no les queda más, o que el tiro, ¿sí? Les empieza a quedar medio corto de tiro, se les empieza a ver la bombacha para ir a las nenas, los calzoncillos, porque ya no hay forma. O sea, por más que lo que hablamos de tirar, no hay forma. Un pantalón, por ejemplo, tienen un pantalón de jogging y les quedó corto de tiro, lo que pueden hacer es desarmar esa cintura, ¿sí? Al desarmar esa cintura, si viene con elástico, se desarma la cintura, y al desarmar la cintura ya recuperamos 5 centímetros, aproximadamente entre 3, 4, 5 centímetros, dependiendo del ancho del elástico. Ya tenemos 5 centímetros más arriba, lo que podemos hacer es colocarle una cintura así de rib, otro ancho de cintura de rib, y ahí alargamos aproximadamente 10 centímetros ese tiro. ¿Sí? O sea, ahí le estoy dando un tip por si el pantalón está en condiciones
y lo quieren estirar un poco más, lo pueden estirar de esa manera, ¿sí? Y lo mismo a la base, si quieren pueden poner un puño de RIP más largo como para que alargar. Eso es para cuando son los pantalones para los chiquitos, vieron que empiezan a quedar cortos enseguida, empiezan a pegar los estirones y quedan cortos enseguida. Esa es una manera de poder alargarlos, o si ya tiene puño, se pueden alargar desde la altura de la rodilla. Yo ahora cuando vemos el pantalón de gimnasia, les doy varios tips para poder reutilizar los pantalones que tienen en casa, ¿sí? Que por ahí les quedaron en condiciones, y poder seguir estirándolos un poquito más en el tiempo. Bien, una vez que ya tenemos esas medidas, ¿sí? Cuarto de contorno de cintura, cadera, vamos a armar nuestro recuadro. Nuestro recuadro va a tener el largo total del pantalón, ¿sí? Que en este caso, fíjense, yo ahora lo voy a hacer. Ustedes van a ver que yo voy a trabajar al 50%, de estas medidas al 50%, ¿sí? Lo voy a hacer en escala así. Me entra en el papel y me entra en el dibujo. Acá. Esperen, yo ahora les digo qué estoy tomando. Del largo, ¿sí? El largo que vamos a tomar es el largo total del pantalón. Y el ancho es la cuarta parte del contorno de cadera. En este caso, por ejemplo, es 14 centímetros y medio por 68, por 64 centímetros de largo. ¿Sí? Este es un talle 2. Es un talle 4, no, perdón, un 4. Es el talle más chiquitito. Es un talle 4 de pantalón. En esta tabla sí creo que es el 4 más chico. Ahí les digo bien, pero creo que es el 4. Sí, es el 4, es el talle más chico. Obviamente que lo que yo estoy dibujando acá, tengan en cuenta que está el 50%. ¿Sí? Una vez que termine de hacer este pantalón, la base del pantalón, reviso los que están hechos, porque yo sé que vi algunos que me habían mandado los pantalones para revisar. Veo esas, después que hago esto, reviso esos, y ahí vemos qué dudas les quedaron. Entonces, largo de pantalón, y el ancho es la cuarta parte de contorno de cadera. Ahora, ¿qué vamos a marcar? Las alturas, las diferentes alturas. Lo primero es, esta línea que está acá arriba, esta es la cintura. ¿Sí? Yo la voy a estirar acá, y esto es cintura. Desde la cintura hacia la botamanga, ¿sí? Que es la última línea. Entonces, desde la cintura hacia la botamanga voy a empezar a marcar. Primero, la altura de cadera. Perdón, profe, ¿podés repetir un poquito? Sí. Para poder armar el rectángulo, ¿sí? Nuestro rectángulo, necesitamos el largo de pantalón, ¿sí? Por la cuarta parte del contorno de cadera. ¿Sí? El ancho es la cuarta parte. ¿Sí? Esto que está acá corresponde a la cuarta parte del contorno de cadera. Esta primera línea, la primera línea que está arriba, ¿sí? De este rectángulo, se corresponde a la cintura, ¿sí? Esa es la cintura. La última línea que está abajo del rectángulo es la botamanga. ¿Por qué yo les pongo cintura y botamanga? Porque les pongo como referencia. Yo les digo, desde la cintura, o sea, desde arriba hacia abajo, vamos a marcar la altura de cadera. Esto es la altura de cadera, por ejemplo, en este talle es de 12, ¿sí?
Luego voy a marcar la altura de tiro. La altura de tiro parte, o sea, nosotros tenemos que medirla es desde la cintura hacia abajo, ¿sí? No desde la cadera hacia abajo, sino desde la cintura hacia abajo. Entonces, si yo marco desde la cintura hacia abajo, en este caso es 16, ¿sí? Voy a tener mi altura de tiro. Ustedes cuando hagan el dibujo de papel, siempre en el papel tienen que tener para cualquiera de los dos lados espacio, ¿sí? O sea, espacio, porque si yo hago el tiro para este lado o para este lado, necesito tener papel para poder generar el tiro, porque el tiro va hacia afuera del rectángulo, ¿sí? En este caso, tenemos la altura de tiro, y vamos a marcar la altura de rodilla. La altura de rodilla es la mitad del largo total del pantalón. Si yo tengo un pantalón que tiene 64 centímetros de largo, el largo total, ¿sí?, es de 32. Ustedes no se guíen por los números que yo estoy marcando acá, porque yo estoy trabajando al 50%, ¿sí? Yo les estoy dando los números en medida real. O sea, 32 a la mitad del 64, 32, y eso es la altura de rodilla. Estas alturas tenemos que tenerlas en cuenta porque después nos van a servir para marcar otras cosas, ¿sí? Una vez que yo ya tengo marcadas las diferentes alturas, vamos a empezar a trabajar con la bajada del tiro delantero. O sea, vamos a bajar, ¿sí?, desde la cintura. Ustedes tienen que definir para qué lado va a sacar el tiro, o sea, si lo van a sacar para este lado o lo van a sacar para este lado. Yo por lo general siempre trabajo con el tiro para este lado. Sí, me va a dar, creo que me va a dar. Yo trabajo con el tiro para este lado, pero ¿saben por qué siempre trabajo hacia un lado y hacia una dirección? Porque siempre trabajo para el mismo lado, porque donde les di vuelta el ángulo, que es exactamente lo mismo, pero donde les di vuelta el dibujo, las mareé. Entonces siempre dibujo para el mismo lugar para no marearlas, ¿sí? Entonces, desde la cintura hacia abajo, vamos a bajar 1,5 cm, ¿sí? Desde acá hacia acá, vamos a bajar 1,5 cm. Bajamos 1,5 centímetros, ¿sí? Y voy a marcar desde este centro, o sea, tengan en cuenta que el tiro va a ir hacia este lado, entonces, desde el centro del pantalón hacia afuera voy a marcar la cuarta parte del contorno de cintura más 2 centímetros. Si yo tengo mi cuarta parte del contorno de cintura esperen que acá yo me confundí con un número. 8,5. Esperen que acá yo le erré. Esperen que yo le erré. Cuando saqué la cuenta me parecía demasiado un costo, pero bueno. Como lo estaba haciendo chiquito acá. Ahí está. Esta es la línea que va, ¿sí? La primera línea que yo marqué, ¿sí? Esto es lo que correspondería a la cintura, pero porque me confundí. Es la cuarta parte del contorno de cadera. Me confundí al mirar los números acá. Es la cuarta parte del contorno de cadera. Tengan en cuenta, es hasta acá. Ahora, yo tengo que marcar de acá hasta acá, ¿sí?, la cuarta parte del contorno de cintura más 2 centímetros. O sea, la cuarta parte del contorno de cintura es de 14,5 centímetros más 2 centímetros. ¿Qué pasó? Y es 16,5 centímetros. ¿Sí?
Yo lo tengo acá, fíjense. Tengo 14 centímetros y medio más 2 centímetros es 16 centímetros y medio. Entonces, yo lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Perdón, Marco. Sí, ¿puede ser que eso que estás marcando dé más largo que el contorno de cadera? ¿Que me sobresalga? puede ser que te sobresalga, o sea, ¿qué tiene? ¿Cadera chiquitita? ¿Estás trabajando con un talle normal? Sí, no estoy trabajando con el de la tabla porque acá, por ahí me confundo, por eso. ¿No? El cuarto contorno de cadera, arriba. De Sí, cadera es 64, o sea que sería dividido 4 me da 16. bien. Bien, ahí marqué bien. Y el de cintura es 57. Si lo divido en 4 me da 14,25, más 2 centímetros que vos me decís, me da 16,25. Y ese tiene 16, por eso digo, y lo tomé en la tabla. No, para, un segundo. Sí, fíjate que a mí me da medio centímetro nada más. Claro, a mí me da 25 milímetros más, sobresale. Exacto. A mí, por ejemplo, me da, yo tengo 17, ¿sí? Y me da 16 centímetros y medio, o sea, me queda medio centímetro hacia adentro. Vos directamente marcalo sobre el borde, porque no se preocupen si eso por ahí sobresale un poquitito, márquenlo, si les sobresale, márquenlo hasta el borde. Hasta el borde. Porque esos 2 Bien. centímetros que yo estoy marcando delante son 2 centímetros que voy a sacar en una pinza de atrás. Ah, bien, bien. ¿Listo? Gracias. No, de verdad. Él quiere participar, no lo dejan. María, ¿podés repasar un poquitito, por favor? ¿Qué es lo que en dónde te perdiste? La parte de, ¿viste cuando estás sacando el tiro? Si es, tengo que medir desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. El tiro es desde La arriba hacia altura, abajo. la altura de rodillas ya sé que es la mitad del total. La Y altura de tiro es desde arriba, desde la cintura, desde la línea de cintura hacia abajo. sí. Ah, ¿listo? Listo. A ver. Este me da 17. ¿Qué me da? Bien. Entonces, desde este centímetro y medio que yo bajé, lo voy a unir, ¿sí? Hasta donde me dé la cintura. Si la cintura me da justo exactamente a la misma altura de la cadera, no se hagan problema, ¿sí? Con esos 2 centímetros. ¿Por qué? Porque esos 2 centímetros son 2 centímetros que yo voy a después a quitarle con una pinza. Tengan en cuenta que este es un pantalón para tela, un molde para tela plana de pantalón. Después vamos a modificar este molde para poder hacerlo para jogging. ¿Sí? Este mismo molde se puede usar tanto para telas planas como para telas de punta. La forma de hacerlo es exactamente la misma. Tengan en cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, a medida que va aumentando el talle, por ahí la diferencia, ¿sí? Entre la cintura y la cadera se va agrandando. En cambio, cuando son más chicos, son más cuadraditos. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que es cintura y cadera. Fíjense que es más o menos casi lo mismo. ¿Sí? Una vez que yo bajé ese centímetro y medio, marco la cintura y lo que voy a hacer es, en la mitad, marcar medio centímetro para poder hacer una pequeña curva, ¿sí? O sea, como para poder redondear esta curva de la cintura. Es apenas un poquito. Entonces, sobre esta línea, marco la mitad y bajo 0,5. Eso 0,5 a mí me va a ayudar para poder generar una pequeña curva, ¿sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, tienen una línea así y tienen que generar una curva y no queremos hacer una curva muy amplia, lo que hacemos es marcar la mitad de esa línea y marcamos 0,5 o 1 centímetro, depende de qué tan profunda querramos esa curva o qué tan pronunciada la querramos. Si yo marco 0,5 va a ser una curva suave, leve, ¿sí? Pero voy a tener o sea, algo más curva, una parte redonda, ¿sí?
no redonda, curva. Una parte curva, pero que la curva no sea muy pronunciada. Entonces, si yo esto, por ejemplo, esto mismo, lo marco a 2 centímetros, fíjense que la curva, si yo lo marco acá, la curva va a ser muchísimo más pronunciada. Entonces, ese medio centímetro que yo les hago marcar es para que tengan una referencia y para no irse demasiado, porque si nosotros si no les pongo una referencia, ustedes pueden hacer una curva demasiado pronunciada hacia abajo y les va a empezar a faltar tela después. Una vez que ya tengo marcados, ¿sí? La parte de la cintura, vamos. Sí, es una cintura, o sea, es una marca muy suavecita. En este caso, por ejemplo, mi cintura apenas si tengo muy poca diferencia entre la cintura y la cadera, ¿sí? Pero ¿por qué tengo muy poca diferencia? Porque es para un nene de 4 años que no tiene, o sea, la cintura y la cadera es casi exactamente lo mismo, son más cuadraditos todavía. Ya cuando empiezan a ser cada vez más grandes, la cintura y la cadera se empiezan a marcar cada vez más. Entonces, desde la cintura de donde yo marqué mi cintura, uno con una línea recta hacia la cadera. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo mucho. Si ustedes lo tienen justo sobre la cadera, marcan directamente la línea recta sobre ahí y ya está hacia. No se preocupen, ¿sí? Si tienen eso. Y si, por ejemplo, el contorno de cintura, por ahí ustedes quieren hacer un pantalón a una criatura donde tiene mucho más panza que cadera, o sea, que es más panzoncito, ¿sí? Tiene más panza, más recorrido de panza, utilicen, ¿sí? El recorrido de la cintura, o sea, el contorno de la cintura para poder hacer el recuadro. Porque si no, el pantalón no les va a entrar, o sea, no les va a entrar por más que quieran. O sea, les va a entrar, pero la parte de la cintura es como que les va a faltar tela. Entonces, cuando ustedes ven que el contorno de cadera es mucho menor que el de cintura, utilicen el de mayor proporción, el de mayor recorrido para poder hacer el rectángulo, el ancho del rectángulo, ¿sí? Después la altura de cadera, la altura de tiro, la vamos a necesitar y el contorno de cadera sí lo vamos a necesitar porque de ahí vamos a sacar un número, que es lo que vamos a salir en la altura de tiro, ¿sí? Lo que vamos a salir hacia afuera. Lo que vamos a salir hacia afuera de la altura de tiro es un 15% del contorno de cadera. ¿Sí? Ese 15% del contorno de la cuarta parte, perdón, 15% de la cuarta parte del contorno de cadera. En este caso es, por ejemplo, yo la cuarta parte del contorno de cadera es de 17. Es 17 por 15 dividido 100 me va a dar, esperen que ya les digo, porque perdí la calculadora. Ah, esperen un cachito. Denme un cachito, chicas. Ay, casi me mato. Maullaba raro este. Maullaba raro. Yo digo, ¿qué le pasa? Sí, pero... ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué pasa? Mucho. Bien. Entonces tenemos que hacer el 15%, ¿sí? De la cuarta parte del contorno de cintura.
Entonces yo tengo 17 por 15 dividido 100. Me da 2,55, ¿sí? 2,55. Este número es lo que yo voy a salir en la línea, ¿sí? En la altura de tiro, voy a salir hacia afuera. O sea, marco, ¿sí? Trazo una línea más hacia afuera y desde el borde hacia afuera marco esos 2,55. Esos 2 centímetros, 2,55, ¿sí? 2,55. Que sería el 15%, ¿sí? De la cuarta parte del contorno de cadera. Yo voy a salir en la línea de la altura de tiro el 15% de la cuarta parte del contorno de cadera. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende perfecto. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es unir desde la altura de cadera hacia el tiro, unirlo con una pequeña curva. ¿Sí? Y acá yo estoy armando el tiro, porque desde esto va en línea recta hacia la altura de cadera, y luego acá genero una curva. Desde el tiro hacia la botamanga vamos en línea recta. Sí, del tiro a la botamanga voy en línea recta. 1, sí, desde el tiro a la botamanga. Y desde la parte externa hacia adentro lo que hago es centrar la misma cantidad que salí, ¿sí? En el tiro, lo hago es centrarlo en la botamanga. Yo después les voy a enseñar cómo hacer los otros tipos de botamanga. Botamanga chupina, pata elefante, todo. Pero primero tenemos que marcarla desde acá. Yo lo que hago es marcar, ¿sí? Que casi lo mismo. El ancho de la botamanga, ¿sí? O sea, de 2,55 lo tengo que marcar de afuera hacia adentro y lo uno con la altura de tiro. ¿Sí? Ahí. Y acá yo ya tengo lo que es la moldería base del pantalón delantero. Pantalón base talle 4 al 50 para que yo saber que estoy trabajando al 50%. ¿Sí? Una vez que ya tenemos nuestro pantalón base, ustedes lo que pueden hacer es copiarlo, ¿sí? O copiarlo en otro papel, o trabajar sobre el mismo, o volver a hacerlo. Yo en este caso voy a abrir acá el papel. A ver. Y lo voy a volver, lo voy a volver a dibujar, ¿sí? Lo que voy a volver a dibujar, lo que pasa es que ahora después lo voy a hacer mirando hacia el otro lado para que me entre todo. Voy a volver a dibujar el rectángulo, ¿sí? Yo tengo que dibujar este rectángulo que es la cuarta parte del contorno de cadera más el largo de pantalón. Con la altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Entonces, vuelvo a marcar mi rectángulo. Estoy marcando en cualquier lado. Marco mi rectángulo. Tengo ahí un doblez. Insoportable con las líneas rectas, pero bueno. Y ahora marco la altura de cadera nuevamente, altura de tiro, ¿sí? Y la altura de rodilla. Y la altura de rodilla.
marco, ¿sí? Esas medidas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar la espalda, ¿sí? Lo que corresponde al tiro trasero. Entonces recuerden que el tiro trasero siempre es más largo, ¿sí? O sea, cuando ustedes vieron un pantalón, el tiro trasero, esta salidita es mucho más larga. ¿Por qué? Porque tiene que tener más recorrido que la parte del delantero. Entonces, yo lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Hacia afuera una línea un poquito más larga. Vamos a empezar, ¿sí? Desde el tiro. O sea, yo el tiro lo voy a hacer hacia el otro lado para que ustedes puedan ver los dos juntos. Desde afuera, ¿sí? Hacia adentro, lo que voy a hacer es marcar. Lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? Desde adentro, que es donde está el tiro, hacia afuera vamos a hacer ese. Entrar 1,5 centímetros y subir 1,5 centímetros. O sea, entro 1,5 y subo 1,5 centímetros. ¿Sí? Entro 1,5 y subo 1,5. ¿Sí? Entro 1 y subo 1,5. Esto lo que hago es unirlo, ¿sí? Desde la línea de cadera, que es esta, la altura de cadera, lo uno con una línea recta. Está viendo ahí, queda bien. Hay algo que me perdí acá, por las dudas que no... Vamos. Okay. Bien. Ahora, de acá hacia acá, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es medir cuánto tengo en el delantero. O sea, por ejemplo, en el delantero mido desde acá hacia acá cuántos centímetros tengo, ¿sí? En esta diagonal. En este caso tengo 8,5 centímetros. Entonces, desde que subí hasta acá, yo marco esos 8,5 centímetros que me va a quedar exactamente aquí. Entonces, lo que hago es marcar ahí. ¿Sí? Y que lo voy a marcar con otro color. Lo que hago es subo, ¿sí? Hasta este 1,5 centímetros y desde el 1,5 centímetros lo que voy a hacer es marcar la misma distancia que tengo en el delantero. A esto, ¿sí? A la mitad de esto, lo que voy a hacer es marcar una pinza, que es una pinza que va a tener 2 centímetros de profundidad. ¿Sí? Que son esos 2 centímetros que yo le di adelante. Esos 2 centímetros de profundidad, lo que hago es estirarlo entre 7 y 9 centímetros hacia abajo para poder hacer una pinza. Y esto si van a trabajar con tela plana, si van a trabajar con telas de punto, para cuando veamos la transformación al jogging, van a ver que no necesitamos estas pinzas, solamente con telas planas. Si ustedes ven en el dibujo, si ustedes que tienen o en algún dibujo, por lo general esto te tiene que quedar una curva en la cadera. Pero ¿qué pasa? En este caso, con las medidas que yo estoy teniendo, no tengo curva en la cadera porque no tengo de dónde marcar la curva, ¿sí? Porque no me dan los números. Entonces, como no me dan los números, lo tengo acá derechito, ¿sí? Vieron que acá en el delantero tengo una pequeña curvita, pero en la espalda no, en la espalda me queda bien derecho acá. En la línea de tiro o en la altura de tiro, lo que voy a hacer es, este número, sí, este 15% del cuarto de contorno de cadera,
lo que hacemos este resultado lo multiplicamos por 3. O sea, 2,55 multiplicado por 3. Me dan 7,65. Entonces, yo desde la línea de tiro tengo que salir, ¿sí? 7,65 hacia afuera. Pero fíjense que yo lo marqué ahí, pero no voy a, lo marqué ahí y voy a marcar acá abajo, a la altura de rodilla, exactamente lo mismo. Y voy a trazar una línea punteada hacia abajo. ¿Por qué esta línea punteada? Pueden ser punteada o pueden hacerla recta. Esta línea que yo estoy marcando... Perdón. ¿De dónde usted saca los 7 centímetros con 65? De la multiplicación de... Sí, eso ya está, pero de este otro lado, donde usted marca esa raya vertical, horizontal, perdón. Exacto. Esta desde acá hacia acá. Ah, Tienen que marcarlo, o sea, una línea hacia abajo, porque ahora van a ver, porque esta que yo estoy marcando acá es una línea auxiliar. ¿Por qué? Porque esa línea auxiliar a mí me va a determinar, o sea, voy a ponerles acá, desde la altura de rodilla, voy a estirar una línea así. ¿Ven? Yo lo que tengo que hacer es medir cuánto tengo de acá hasta acá, en el delantero, ¿sí? Desde la rodilla hacia el tiro, cuántos centímetros tengo de acá hasta acá, y los tengo que trasladar acá, pero desde la línea de rodilla. A ver, esperen que busco el centímetro, porque con el centímetro es más fácil. Uy, acabo de tirar papeles. ahora sí. Ahora sí, ¿entendiste? Sí, tenía. Uy, perdón, te silencié, perdón, te dejé con la palabra en la boca, Cristina. Perdón, fue sin querer. Yo de que tengo desde este punto a este punto, en mi caso, pues tengan en cuenta que yo estoy trabajando al 50%. Tengo de acá a acá 8 centímetros. Lo que tengo que hacer es, desde la línea, ¿sí? De la rodilla, llevar esos 8 centímetros, ¿sí? Estirarlos hasta que toquen esta línea. Entonces, acá, yo lo que voy a hacer es esto. Acá, ¿sí? Y desde acá trazo la curva del delantero, de la espalda, perdón. Va en ¿Me esta repetís dirección. esta partecita, por favor? Sí. Yo lo que tengo que hacer es, del delantero, medir cuánto tengo, desde donde termina el tiro, ¿sí? Hasta la rodilla. ¿Qué medida yo tengo ahí? En este caso es 8 puntos y pico. ¿Sí? Tengo que medir cuánto tengo, desde acá hasta acá. Esa medida la tengo que trasladar acá al costado. Por eso yo marqué esta línea auxiliar. ¿Por qué? Porque esta línea, esta recta, ¿sí? Tiene que tener la misma medida que yo tengo de acá hasta acá. Como esto sale hacia afuera, ¿sí? Si yo marco, o sea, por ejemplo, miren, yo les marco esta, se la voy a marcar con otro color, ¿sí? Que la estoy haciendo punteada. Fíjense, ¿ven? Y si yo lo pongo a sumar, me da 9 centímetros. Entonces, cuando yo vaya a unirlo, si yo uno este con este, no me van a coincidir. ¿Sí? Estos costados no me van a... Este costado y este costado no va a coincidir. ¿Cómo hacemos que coincidan? Es tomando desde la altura de tiro a la altura de rodilla esta línea, ¿sí? Esta línea, tomamos esa medida y la trasladamos al costado. Pero la trasladamos haciendo desde la línea de rodilla, haciendo como un pivot. O sea, yo coloco acá y voy moviéndolo para que llegue, ¿sí? Bueno, en este caso es por ahí un poquito más arriba. Para que llegue
y se cruce Y- con esta línea. Y eso que bajaste ahí, la vueltita que bajaste, esos ¿qué son? ¿Cuántos centímetros es esa vueltita que bajaste? ¿Está acá? Sí, No, esa. esta acá te la va a dar esta medida. Sí, ahí medía, sí. Pero ¿y de dónde paso esa medida? Desde acá, desde la rodilla, de la altura de rodilla hacia Hacia arriba. arriba. Exacto, hacia arriba y hacia esta línea que yo te hice marcar, que es Ah, el ancho ok. del tiro. O sea, es el tiro, es este tiro delantero multiplicado por 3. O sea, acá hay Sí, sí, 2,55. eso comprendí. Ah, listo. Esta línea la trasladan hacia acá al costado. Pero si yo la quiero trasladar hacia el costado, lo que tengo que hacer es marcar desde acá. O sea, si lo que pasa es que no tengo el centímetro, no sé dónde fue a parar. Acá está, acá la encontré. Más fácil con el centímetro. Fíjense, yo lo que hago es mido de acá hasta acá. ¿Cuánto tengo? 8. Entonces, fíjense, lo que hago es poner el centímetro acá y llevarlo hasta donde, ¿ven? Hasta donde toque el centímetro se cruce con esta línea. Entonces, donde se cruza con esa línea, ahí es donde yo tengo que hacer una marca. Y desde esa marca, desde la altura de cadera, genero la curva del tiro delantero. Y luego lo uno, ¿sí? En línea recta con la rodilla. Nuevamente, igual esto, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es una pequeña redondez, ¿sí? O sea, tenemos que redondearlo un poquito. Esa redondez es 1 centímetro hacia adentro y generamos aquí una pequeña redondez en el tiro. Y después de ahí, ¿sí? Va recto hacia abajo. ¿Se entiende o se entendió eso? Va recto hacia abajo y desde acá marcamos la botamanga, el ancho de la botamanga. ¿Dirías lo de la pequeña curva, porfa? Sí. La pequeña curva es en el tramo, ¿sí? Que nosotros tenemos. No, iría ahí. En el tramo que nosotros tenemos desde el tiro hacia la rodilla, nosotros marcamos una línea recta. Esta línea recta medimos cuánto tenemos y marcamos la mitad. Y lo que voy a hacer es entrar hacia adentro 1 centímetro. ¿Vieron cuando yo le dije la curva acá arriba en la cintura? Hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso en vez de entrar 0,5 entramos 1 centímetro. Y marcamos, ¿sí? Y generamos una curva que la vamos a unir con la rodilla. Esto ahora lo que les voy a mostrar es importante y esto es para cualquier tipo de pantalón. Esto que yo les estoy mostrando se puede hacer para pantalón de chicos, para pantalón de adultos, o sea, es la misma técnica, nada más que con las medidas que corresponden para cada modelo. ¿Sí? Exacto, el tiro trasero. Este corresponde al tiro trasero. Yo lo que voy a hacer es cortar los moldes. Esto se llama rectificar, ¿sí? Rectificar los moldes o revisar que los moldes estén correctos. Principalmente en este recorrido. Por lo general, en el recorrido, ¿sí? Desde la botamanga hacia el tiro, hay que hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque esa modificación que nosotros necesitamos hacer es para que después no nos sobre tela y cuando lo vayamos a coser no tengamos ningún inconveniente. Oye. Yo solamente voy a cortar la parte de los tiros para no cortar todo el papel, ¿sí? Pero voy a cortar la parte del tiro de delantero y tiro trasero.
Cuando nosotros cortamos la parte de los tiros, ¿sí? Yo voy a hacer con alfileres, lo voy a unir con alfileres, esta línea y esta línea, haciendo coincidir principalmente la rodilla, ¿sí? Las rodillas. Entonces pongo, como si lo fuera a coser, ¿sí? Pongo derecho con derecho, van a ver que yo tengo que tener desde acá hacia abajo la misma medida. En este caso, como yo lo hice como medio ojo, la medida del delantero me falta medio centímetro, pero es porque lo hice a ojímetro. No tomé la medida en este. Entonces tomo desde la rodilla, ¿sí? Hacia abajo. Y empiezo después desde la línea de rodilla. ¿Ven que acá tengo una diferencia? ¿Ven esto acá? Yo lo que tengo que hacer es empezar esto. Como si fuera tela, ¿sí? Empezar a acomodarlo con los alfileres. Empezar a acomodarlo. Ir cosiendo, como si lo estuviese cosiendo, pero con alfileres. Esto a mí me va a permitir saber si tengo, por lo general siempre se rectifica el tiro de espalda o el delantero un poquitito, es apenas medio centímetro. Voy a recortar hasta acá. ¿Sí? Fíjense. Ven que yo tengo una diferencia, o sea, apenas tengo una diferencia acá. Cuando yo voy acomodándolo, ahora yo se los voy a acercar. En el molde de 0,50 es casi ni se ve, ¿sí? Uy, si no lo rompo está mejor, ¿no? Pero bueno. Por querer mostrárselos. En este caso, miren, a ver. Fíjense, ¿ven que es esa puntita azul? Eso es lo que a mí me está sobrando. Y eso es lo que yo tengo que sacarle en el trasero. Entonces lo que hago es recortar ese pedacito que a mí me sobra y rectificar la curva. Nada más. Desde ahí, rectificar la curva un poquito hacia adentro. Pero por lo general les queda aproximadamente, la diferencia entre el trasero y el delantero es aproximadamente de medio centímetro, un poquito más a veces. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, verifico que el recorrido, ¿sí? Del delantero y del trasero, este recorrido sea exactamente igual. Porque si no es igual, cuando yo lo coloque y lo ponga a coser, cuando coso de arriba hacia abajo, a mí acá me va a sobrar o me va a faltar tela de alguno de los dos lados. Entonces, haciéndolo desde el papel, coincidir rodilla con rodilla, por eso la marca, ¿sí?, de la rodilla es importante. Desde la rodilla hacia el tiro, lo que hacemos es después verificar que todo eso nos quede exactamente bien para que cuando lo vayamos a coser no tengamos diferencias, ¿sí? María, Si tenemos diferencia en altura, vamos a tener diferencia también, nos va a hacer algún efecto, ¿sí? en el tiro, cuando yo voy a cerrar los tiros, el Sí. tiro de la espalda me queda como más largo. ¿Será porque se corta como al 10, porque es más largo el recorrido? Sí. O sea, así de las piernas. La entrepierna. La entrepierna, si la entrepierna te queda más larga, ¿sí?, esta parte, Sí. te queda más larga que el delantero o el espalda, es que por ahí no hiciste esto. Ah, claro. Sí, puede ser. ¿Sí? Si vos no hiciste esta verificación, ¿sí? O sea, la verificación es desde la rodilla hacia el tiro, verificar que este recorrido sea exactamente igual, porque por ahí, si no hacen esta verificación, cuando vos vas a unir, que vas a unir desde tiro a tiro, Sí. te vas a tener de tiro de espalda medio centímetro más, entonces cuando vos lo vas a unir te va a quedar más largo. Es lo que me pasó con el pantalón. Por eso remedié tanto. Por ahí hay un pequeño problema ahí en esa parte del molde, ¿sí? Claro, del tiro de El espalda. molde que yo les enseñé, ese molde se mueve o se levanta, pero desde esta altura, no desde el tiro.
Sí, se va a levantar desde acá. El tiro, esta parte de acá, te tiene que quedar exactamente igual. Ah, perfecto. Bien, Exacto. De la entrepierna te tiene que quedar igual. Ujú. Bueno, gracias. No, de nada. Lo que tendrías que verificar es en el molde, desde la rodilla hacia arriba, cómo está eso, y por ahí después ponerlo en el pantalón y fijarte ahí eso, para que te coincidan eso. ¿Por qué? Porque si esto no coincide, también va a pegar el tirón, ¿sí? Puede ser que se dé medio que se dé vuelta la pierna o te cause algún defecto. Más allá de que si te queda uno más largo y más corto, pero el pantalón calza, o sea, tiene un buen aplomo, queda bien, una buena caída, le cortás eso que te sobre y ya está. Pero mientras no te genere ningún defecto. ¿Sí? Todavía mi hija no se lo probó, lo miró nada más el video, me dijo, es ancho, bueno, cuando venga te lo mediré. Encima con pretensiones, decirlo. Sí. María, te hago una consulta. Sí, En el video que pasaste, hay una pequeña curva en lo que sería la cadera, en la parte delantera, en el molde cuando lo hiciste. ¿Puede ser? exacto. Sí, yo la hice, creo que lo hice con estas medidas, que esa curva en la cadera, por ejemplo, en el delantero, yo acá lo que hago es salir medio centímetro hacia afuera y genero una pequeña curva. Sí, Si mi tienen, pregunta, en la parte trasera, no la vi marcada cuando la hiciste en el video. ¿También se hace? se hace siempre y cuando tengan las medidas, te coincidan las medidas. Te dé Ah, las bien, medidas, te dé las medidas de la cintura para poder hacerla, porque por ejemplo, en este caso, las medidas que yo estoy haciendo no me dan para poder hacerle curva, claro. ¿sí? Por eso va también a depender mucho de las medidas. O sea, estas medidas, esto que yo tengo acá, en el delantero tengo apenas para poder hacerle una pequeña curvita, que es lo mismo que en esto, marco 0,5 y genero la curva en el costado. Pero en la espalda, este recorrido me da justo el ancho, entonces no me permite hacerle la curva. Porque tiene las pinzas. Exacto, cuando vos cerrás la pinza, la curva se va a hacer automáticamente sola acá. Bien, o sea que si es un jogging no lleva las pinzas, pero sí lleva la curva. No, no lleva la curva. Ahora lo vamos a ver con el jogging. El Ah, jogging bien. no lleva curvas. El Ah, jogging, el jogging, ahora cuando por ejemplo ustedes tienen el molde base, ¿qué es este? ¿Sí? Tenemos molde base. Para que primero pregunto si entendieron hasta acá y pasamos a jogging. ¿Hasta acá se entendió bien? Yo entendí. María, ¿Eh? Entendí. Muy bien. Por este mismo molde podemos marcar el jogging. Exactamente. Sí, que se los voy a mostrar marcándolo desde acá. Bueno, Que es el molde base para poder hacer el jogging. ¿Sí? Jogging con tela de punto. Algo que tienen que tener muy en cuenta cuando van a trabajar con tela de algodón, ¿sí? Es tener en cuenta que esta tela sí puede achicarse, ¿sí? O sea, puede encoger, o puede encoger hacia los costados o hacia el largo. Por lo general el algodón se encoge de largo, no de costado. ¿Sí? Entonces no sé si le ha pasado de comprarse un pantalón de jogging y que el pantalón de jogging les quede, lo lavaron y les quede corto. peor si lo pasa por el secarropa, por el coinor. Ya me pasó. Pero ¿por qué? Si eso no, si lo pasan por calor, pero por el coinor se te achicó. Sí, sí, se quedó más corto. No, pero no tiene nada que ver el coinor, es la tela. Es la tela, no, chicas.
El coino no tiene nada que ver, excepto que sea que tenga mucho poliéster y lo pasan por agua caliente, sí les va a quedar muchísimo más corto. Si lo pasan por agua caliente. Pero si tiene mucho poliéster. Pero si es algodón, muchas veces el algodón tiende a achicarse. ¿Sí? Tiende a achicarse y a cortarse cuando se encoge de largo. Entonces, si ustedes tienen un algodón, una frisa y van a hacer un pantalón, lo que les recomiendo es recortar un rectángulo de 10 por 10, ¿sí? Un rectángulo, un cuadrado de 10 por 10, lavarlo y secarlo, ¿sí? Entonces, ustedes van a saber cuál es, o sea, si ustedes tienen una tela de algodón, van a ver que tiene como espiguitas, ¿sí? En la frisa. Las espiguitas es la dirección de hilo es esta, ¿sí? Hacia los costados, si las espiguitas no están así y están al revés, o sea, esta es la dirección, ¿sí? O sea, es como si yo tuviese el orillo de este costado. Por lo general, el algodón se achica hacia arriba, o sea, con la dirección de estas espiguitas hacia arriba, es como se encoge. Es raro que se encoja de ancho, sino de largo, ¿sí? Esto sería el largo de lo que sería del pantalón. Entonces, nosotros recortamos un pedazo de 10 por 10, lo lavamos y vemos cuánto se cogió. Si, por ejemplo, en vez de tener 10 centímetros por 10 centímetros, tiene 10 por 9, o sea, 10 centímetros de ancho por 9 de alto, se me encogió un 10%. Por cada centímetro es un 10%. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un largo total de 64 centímetros, ¿sí? El 10% es 6.4. Entonces, lo que hago es agregarle, ¿sí? A ese largo total 6.4. ¿Sí? O sea, le agrego a ese largo total el 10% de esa tela. Eso sería el encogimiento de esa tela. Si se achicó, en vez de quedarle en 10, en 9, les quedó en 9.5, lo que hacemos es un 5%, ¿sí? Le agregamos, ¿sí? Se le agrega un 5%. Al largo se le agrega eso que se va a encoger después. Entonces, para que cuando lo lavemos, esa prenda nos quede bien. Muchas me preguntan, pero ¿tengo que lavar la tela? O sea, si tienen la posibilidad, si lo van a hacer para ustedes, si van a hacer uno solo, sí lava la tela, la pueden lavar. Pero si lo van a hacer para vender, la tela no la van a lavar. Entonces, lo conveniente es recortar un 10%, sabiendo que esa tela se va a achicar y de avisar, mira, se te va a achicar un poco, se va a cortar un poco. Cuando se los prueben, si les dicen, me queda muy largo, ahora cuando lo laves se va a cortar y va a quedar al tamaño, o se te va a achicar unos centímetros, ¿sí? Eso está bueno, por ejemplo, es un tip para la hora de la venta, decir, mira, esta tela yo ya la lavé, probé, se achica. Te queda muy largo, no te preocupes, porque cuando lo laves se va a achicar unos centímetros. Entonces te va a quedar mucho más corto. Chicas, ¿pueden cerrarme la puerta, por favor? Se te va a achicar unos centímetros. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de avisarle a la persona de que va a tener una modificación, que ustedes ya hicieron una prueba, pero que está contemplada, ¿sí? En el largo total de la prenda. ¿Me achicas, Sofía? Me achicas. ¿Me cerras la puerta, Sofía, por favor? Ponete la chico. Les hago una foto de la chico y te la imprimo. Dale, no, cerra la puerta. ya tengo, se me han cruzado los... Entonces, tengo delantero y trasero, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Copio, tengo el molde base y lo que voy a hacer es copiar. Bueno, va a quedar como medio, pero para poder copiarlo. ¿Sí? La espalda y el delantero.
lo primero que se elimina en este caso, sí es la pinza. ¿Sí? Las pinzas se eliminan directamente. Bien, yo ya tengo copiado los dos moldes. Acá tenía las explicaciones. Una que tengo copiado los dos moldes, lo que voy a hacer, ¿sí? En el trasero es quitar 1,5 centímetros de este recorrido. Sí, o sea, Mari, entro. y al pantalón base, después le tenemos que dar el recurso de costura. Exacto, sí, no, esto no tiene margen de costura. ¿Sí? Esto es todo sin margen de costura. Después hay que ponerle los márgenes. Lo que yo voy a retirar en el trasero, ¿sí? Es 1,5 centímetros y vuelvo a dibujar. ¿Sí? Vuelvo a dibujar mi tiro. En lo que es tela de jogging, sí, el tiro no es tan largo, porque como la tela de jogging se estira, ¿sí? No hace falta que el tiro sea tan largo. Entonces reducimos ese tiro 1,5 centímetros. May, Sí, si es, yo lo estoy haciendo para mi bebé. Si es para bebé, ¿también 1,5 centímetros o 1 centímetro? no, 1 centímetro. Ah, Todas bien. las medidas, ponele que vos viste que yo te di, sacale medio Sí. centímetro. Si por ejemplo subir 1,5 y entrar 1,5 es 1 y 1. Bien. ¿Sí? Sí. Listo, Igualmente el gracias. bebé es, no sé, ¿estás haciendo el de bebés? Sí, el último talle de bebé para 2 años, porque él está ahí entre que es un talle de 2 años y es un talle 4 y es como que está ahí en el medio. Está ahí en el medio. Bueno, lo que yo te recomiendo, ahora vas a ver que voy a hacer una modificación en la parte de la cintura. Sí, ¿Usa pañales todavía? sí, Bien. Por ejemplo, para los que usan pañales, lo que van a hacer ahora, yo voy a hacer una modificación acá en la altura de la cintura. Cuando usan pañales, levanten esa cintura, ¿sí? Unos 3 centímetros más y después ahí aparte hacen la modificación. ¿Por qué? ok. Porque yo al levantar el tiro me va a dar la posibilidad de que entre el pañal y no me quede el tiro corto. ¿Sí? O sea, este molde está hecho para un talle 4 que no usan pañales. Entonces, si él tiene un talle 4 y está usando pañales, lo que vas a hacer es desde la cintura subir, ¿sí? 1 centímetro, en total son 13. En la espalda es 1,5 centímetros, ¿sí? Subir 1,5 centímetros en la espalda y subir 1,5 centímetros en el delantero y volver a redibujar eso. Y después ahí hacer la conversión de lo que vamos a hacer ahora para lo que es el jogging, ¿sí? Pero si usa pañales te conviene elevar esa cintura porque si no te va a quedar corta. En la parte del delantero, sí, o sea, perdón, en la parte de la espalda, yo tengo más o menos la altura de cadera, la tengo acá. Lo que hago es, vieron que yo en el base entré 1,5 centímetros. Lo que tengo que hacer es volver a salir ese 1,5 centímetros e ir en línea recta. Sí, ese 1,5 centímetros que saqué lo tengo que eliminar y lo tengo que volver a sumar. Voy en línea recta y lo que voy a sumar en este caso es el ancho del elástico. Si por ejemplo yo tengo un elástico de 3 centímetros, voy a sumar el ancho del elástico más, ¿sí? Yo voy a marcar acá 3 centímetros más el doblez que yo voy a darle. O sea, el tiro es más largo, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es estirar el tiro. No es que yo voy a tomar esos 3 centímetros de acá y voy a agregar el doblez, sino es desde la cintura donde yo tengo marcada, ¿sí? Donde va la cintura voy a agregar el ancho del elástico. Si estoy usando un elástico de 3, agrego uno de 3. Si estoy usando un elástico de 5, voy a agregar un ancho de 5 hacia arriba, ¿sí? Y de esta misma medida la vuelvo a repetir arriba, ¿sí? Porque sería el doblez de la tela. Acá serían 3 centímetros más, que esto corresponde al doblez de la tela. Sí, a lo que yo voy a embeber o se voy a volver a dar vuelta para poder completar el elástico, ¿sí? Para poder cubrir el elástico. Y hacia afuera, sí, Sofía.
y hacia afuera lo que voy a hacer es ampliar, ¿sí?, este pantalón entre 1 o 2 centímetros. Eso es la flojedad o qué tan holgado ustedes lo quieran. Entonces, yo lo que hago es salir, ¿sí?, 1 centímetro o 2, y lo que hago es seguir todo el contorno, ¿sí?, de esto. Voy marcando 1 centímetro acá, e ir siguiendo todo el contorno del pantalón, pero desde afuera. Fíjense que yo lo único que toqué en el tiro es solamente esto, ¿sí? O sea, hacia adentro de esta parte no modifiqué nada, sino que la modificación es hacia el costado. ¿Sí? Después, desde la cintura aproximadamente 2 centímetros, marco, si ustedes quieren la abertura de un bolsillo entre 9 a 12 centímetros, marco la abertura del bolsillo, ¿sí? Es acá. Es entre 9 y 12 centímetros. Yo les recomiendo que si son chiquitas, 9, pero si son un poquito más grandes, póngale 12 o 14, porque tengan en cuenta que si son más grandecitos van a hacer un pantalón, por ejemplo, para un adolescente, y yo les recomiendo hasta 16, porque tengan en cuenta que van a querer meter el celular dentro del pantalón, ¿sí? Y si no entra la mano con el celular, entra todo junto, va a arrastrar todo y le va a durar absolutamente nada el bolsillo. Los bolsillos traten también de hacerlos profundos para que entre el celular también. Esta modificación que yo hice, ¿sí?, de subir 3, ¿sí?, que es el ancho del elástico, más otros 3, que es el doblez, ¿sí?, para envolver el elástico, y 1 o 2 centímetros hacia afuera, lo voy a hacer en el delantero, ¿sí? En el delantero hago exactamente lo mismo. Marco, ¿sí?, lo mismo, el ancho, ¿sí?, esos 3 centímetros, y hacia afuera marco exactamente lo mismo, ¿sí?, siguiendo la línea del pantalón. Esto es entre 1 o 2 centímetros hacia afuera. Fíjense que desde el molde base, la principal modificación en este es entrar 1,5 centímetros, que es acortar. Van a hacer esa cortar, después les voy a enseñar cómo coser un bolsillo de pantalón. Pero esos bolsillitos que van en el costado, vieron que se esconden dentro del pantalón, después les voy a enseñar cómo coserlo. La próxima vamos a hacer calzas, y ya después las últimas clases es costura, ¿sí? Les enseño todo lo que es para coser la parte del cuello, coser los puntos. Mari, ¿no es Sí. el 23 no es la última clase? No sé. A ver, esperen, porque la verdad, chicas, yo estoy dando clases y no la verdad, no he a ver, espérenme. Profe, pero estaría bueno como poder coser los bolsillos y Y la el semana cuello. que viene tengo una clase. Claro, viste, yo decía, la última clase nos queda el martes que viene. Sí. Bien, la última clase, sí, porque le quiero enseñar a coser los bolsillos, y aunque sea, la última clase va a ser calzas, que es lo mismo que esta acá, nada más que les voy a enseñar cómo hacer, ¿sí?, el molde de una calza, sí, la costura del costado, solamente la calza con la costura del tiro y la entrepierna, ¿sí? A ver, ¿qué hora es? Pero dependiendo de la hora, porque... no, llego para este. Llego para esta, así que la semana que viene costura total. Llegamos para este. Esto es el molde base de este. Para hacer una calza... Voy a buscar papel, me esperás un segundo que me quedé sin papel. Dale. Sí, igual ahora mientras yo voy a ir hablando, así que no te das problema, voy a ir hablando, les voy a comentar algo. Cuando ustedes van a trabajar con calza, ¿sí?, o con tela de lycra, o alguna frisa elastizada, o sea, que son telas que elastizan,
nosotros tenemos que saber cuánto elastiza esa tela. Dependiendo de la elasticidad, si vamos a trabajar con lycra, directamente vamos a descontar un 20%, ¿sí? A todas las medidas, tanto contorno de cadera, cintura, contorno de cadera y cintura, un 20%. Y a los largos, ¿sí? Un 15%. Descontamos, ¿sí? Cadera un 20% y largo un 15%. ¿Por qué yo descuento, sí? O sea, ¿por qué achico la prenda si estoy haciendo una prenda elastizada? ¿Por qué? Porque lo que es calzas, ¿sí? Las calzas tienen que quedar bien ajustadas. Sí. Las calzas tienen que quedar bien ajustadas. Y como son telas elastizadas, nosotros necesitamos reducir esa elasticidad para que cuando las pongamos nos quede bien ajustadas. Ojo con o sea, fijarse, sí, que sean telas que elasticen bien. Para probar una elasticidad cortan. Lo mismo que cuando yo les dije para ver qué tanto se achica, es lo mismo para ver qué tanto se estira. Corto un pedacito de 10 por 10, coloco la tela acá y estiro esa tela y veo cuánto se elastiza. Si yo elastizo mucho, o sea, me va a decir que tengo casi un 50% de elasticidad, o sea, que me va a llegar hasta 5%. Pero fíjense, ¿sí? O sea, estiren, pero no le estiren al punto de ver que se transparenta la tela, ¿sí? Porque si no, después van a hacer calzas, estilo las señoras esas que andan con las calzas que parece un tigre deformado, que se deforman los dibujos medio psicodélicos, ese tipo de cosas. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque si elastizamos mucho las calzas, sí, obviamente se estiran, la lycra se estira, pero bueno, si es con dibujos, se empiezan a deformar. Esto mismo que yo les estoy diciendo para chicos es exactamente para adultos, por eso lo estoy tomando como ejemplo más que nada para adultos, porque para chicos no es tanto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. Una regla básica es un 20%, ¿sí? 20% de ancho por el largo. Yo tengo una tabla de lycra que la tengo que buscar, ¿sí? Lo que es el porcentaje que se puede achicar en lycra, ¿sí? O sea, en tan talle, tanto porcentaje. La lycra es un 20%. Si ustedes tienen alguna tela, por ejemplo, no sé, si quieren hacerse una calza o algo parecido, un pantalón recto se me fue el Morley cede mucho más que la calza, ¿sí? El Morley se estira más. Entonces, si ustedes quieren que ese pantalón de Morley o un pantalón recto les quede más ajustado, la reducción tiene que ser mayor. En vez de un 20%, hacerlo una reducción de un 30% para que cuando no los pongamos nos quede ajustado, ¿sí? Y no nos quede demasiado flojo porque el Morley se estira y se estira muchísimo. Entonces, a esas medidas, sí, tanto de contorno de cadera como contorno de cintura, se les reduce un 20%. Y el largo, ¿sí? Un 15%. Vieron que yo marqué una línea. De esta línea yo voy a marcar, ¿sí? En la cuarta parte del contorno de cadera para cada lado. ¿Por qué voy a trabajar en espejo? ¿Sí? Yo voy a trabajar con esta línea central. Lo que voy a hacer es trabajarlo en espejo. Trabajo en espejo en ambos lados. Entonces, ¿qué pongo? Altura de cadera, altura de tiro, altura de rodilla. Sí, fíjense, igual yo acá no lo estoy haciendo a medida, pero más o menos para que lo tengan una idea, ¿sí? Y altura de rodilla. En altura de tiro, en el delantero, esto es exactamente como hicimos el pantalón recién, ¿sí? En el delantero voy a salir el 15%, ¿sí? De esta cuarta parte de contorno de cadera ya reducida. ¿La varita de silicona? ¿La viste? No, no sé, Sofía, estoy dando una clase. Es la cuarta parte del contorno de cadera, o sea, el 15% de la cuarta parte del contorno de cadera que vamos a salir en el delantero. Y en la espalda y en el trasero es esa medida multiplicado por 3. ¿Sí? Entonces, marcamos ahí y recuerden que tenemos que marcar hacia abajo porque después tenemos que marcar otras líneas. La rodilla lo voy a estirar un poquito más hacia afuera.
En el delantero, ¿sí? Voy a bajar 1,5 centímetros y en la espalda voy a subir 1,5 centímetros. Entonces, esto me va a quedar acá sí. Esto, uno de acá a acá, ¿sí? Y en este, lo que yo tengo que hacer en esta línea central es medir el ancho de mi botamanga. ¿Cómo sé? Esa es sin la costura en el costado, exactamente. El ancho de la botamanga, por ejemplo, ustedes quieren algo que les quede bien ajustado al tobillo, ¿sí? Una calcita bien ajustada al tobillo, tienen que tomar la medida del tobillo, ¿sí? O de la pantorrilla un poquito más arriba para que pase bien el pie. O la medida del tobillo con unos 4 centímetros de flojedad para que nos pase bien el pie. Esa medida, lo que yo voy a hacer es marcarla, ¿sí? Acá. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un contorno de tobillo de, vamos a poner, no sé, 15, 20 centímetros, marco 10 centímetros para este lado y otros 10 centímetros para este. Y de ahí lo que voy a hacer es unir desde el tiro hacia la botamanga y voy a medir cuánto tengo, ¿sí? Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. De acá hasta acá, cuánto tengo. Nuevamente, marco, ¿sí? O sea, cuánto tengo de acá hasta acá. Y acá sí hago la curva. Y de acá, desde la rodilla, sí lo uno con esta línea. Lo único, tengan algo muy en cuenta. Ven que acá me queda como un pico en esta unión. Esta unión, cuando queda con pico, lo que yo tengo que hacer es lograr que ese pico desaparezca, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer es generar, sí, que una curva para que esa unión desaparezca, ese pico desaparezca. Y acá ya tengo el molde de la calza sin costura en el costado, chicas. Para la cintura, ¿sí? O sea, nosotras acá, por ejemplo, yo quiero una cintura de ponerle una cintura aparte. Si ustedes le van a poner elástico, lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que hicimos con el pantalón de jogging, ¿sí? Si ustedes quieren ponerle una cintura de la misma tela, lo que van a hacer es tomar la cuarta parte del contorno de cintura, ¿sí? Con la reducción del 15% y hacen un rectángulo. Y colocan ese rectángulo acá. Tengo una consulta, Entonces, María. sí, Por lo general las calzas en las nenas quedan bien ajustaditas, digamos, en lo que sería el tiro. Pero para sí, varones, bueno, no sé si vienen, pero por ejemplo, si yo le quiero hacer a mi nene una calza, sí. tendría que agrandar, digamos, porque al ser varón, si no le queda muy ajustada, digamos, eh, ¿qué tendría que estirar? ¿El tiro o la cintura? O sea, no sé cómo para adaptarla a un varón. Adaptarlo a un varón. me, me hiciste pensarla ahí. No, adelantaría apenas muy poquitito por ahí el tiro delantero, pero apenas muy poquito, ¿sí? Ah, Como para bien. darle un poco más de espacio, ¿sí? Pero esta parte de la curva, como para darle un poco más de espacio para que no le quede muy ajustado. Igual la Claro, calza le va a quedar ajustada, ¿sí? claro, sí, pero no tan apretada, digamos, que es diferente en el varón. Bueno, si es así, o sea, si vos no querés le quede tan apretada, sí podés estirar un poquito más el tiro del delantero y un poquito más de la espalda, pero, o ensanchar un poquito en esta parte, ¿sí? Ah, Ensanchar bien. lo que es la parte de acá, o hacer menos reducción. Sí, es Hacer muy por ahí. flaco, lo tiene, o sea, es muy, muy flaquito y flaco y largo. Pero más que nada, bueno, por la parte, digamos, del tiro, que el varón es diferente que la nena y he Ujú. probado ponerle calzas de nena, pero no, le quedan muy incómodas.
Sí, no, por ahí por el tiro, o sea, o elevar el tiro también, sí, que le quede un poquito más arriba para que no le quede. ¿Qué te Tan pasó? apretado. Te quemaste con la pistola. Ay, Dios, lo voy a matar. Si hago un jean elastizado para nenas, ¿se hace reducción? Sí, tenés que hacer una pequeña reducción si querés que le quede ajustado, ¿sí? Porque si no le va a quedar holgado. Cuando se lo pongas no le va a ajustar, ¿sí? O sea, no le va a quedar ajustadito. O sea, ustedes fíjense que cuando van a comprarse un jean elastizado, ustedes lo ven y dicen, eso no me entra. Y se lo ponen y le entra y calza bien. Esa es la diferencia, ¿sí? Entre un jean común, ¿sí? De esos que nosotros usábamos antes y los que se están usando ahora, que son los mom, que no se estira esa tela de jean gruesa, a los de los elastizados, que sí necesitamos hacerle una reducción para que calce bien, ¿sí? ¿Se entendió o fui muy rápido lo de las calzas? Pero las calzas es el mismo sistema, ¿sí? Que hice yo recién acá. Es esto así. Es como si yo los hubiese puesto a esta altura, ¿sí? Nada más que sin la división acá en el centro y obviamente que esto va más hacia adentro. Lo que ya les digo, calzas, este mismo sistema lo pueden hacer para adultos, ¿sí? O sea, con las medidas de uno grande lo pueden hacer con las medidas de uno grande, de un adulto. Por eso le digo, el pantalón base sirve tanto para este pantalón, como yo se los indiqué, sirve de ser para chicos o para grandes, es exactamente lo mismo. Lo que sí es, o sea, con tela de punto. Con tela plana, ya para adultos tenemos otro tipo de cosas, o sea, por ejemplo, para adultos se baja 2 centímetros, ¿sí? Y se sube 2, se entra 2, se sube 2, o sea, en adultos es medio centímetro más. ¿Qué más? Bueno, tenemos que tener en cuenta, si trabajamos con un pantalón de tela plana, hay que hacer pinzas, ¿sí? Dependiendo de, bueno, del cuerpo y eso, pero bueno, eso es para adultos, pero para chicos no es necesario. Así que espero que les haya... A ver, esperen que todavía... Ah, pero hoy fui de así. María, escúchame, el contorno de cadera de la base, del pantalón base es de 34, la mitad, ¿no? ¿Acá en cuánto quedaría? En la, yo más o menos para que después me guíen. ¿En No, cuánto a ver, quedaría pará. la cadera ahí? En Tenés la la cuarta parte del contorno de cadera. Ujú. Sería 34. No, yo creo que como pone derecho, Bueno, por derecho. ejemplo, vos tenés, no sé, un contorno de cadera, yo te doy el número que tenía acá, que Ujú. la cuarta parte del contorno de cadera era de 17, ¿sí? Sí, Entonces sí. puedo agarrar un rectángulo de 17 centímetros para este lado y de 17 centímetros para la calza, Sí, ¿sí? O sí. sea, vos lo que tenés que hacer es, la cuarta parte del contorno de cadera es para un lado y la cuarta parte del contorno de cadera desde la línea central hacia el otro lado. Así ¿Y, no te y mareaste con las mitades. de dónde reduzco la tela yo ahí en la calza? En la calza vos tenés que reducirlo en el total. Si, por ejemplo, vos tenés un contorno de cadera de 68, tenés Sí. que hacer una reducción del 20% de ese 68. Reducís, por ejemplo, a ver, espera que tengo que sacar cuentas. Tenés 68. Tenés que sacarle a esos 68 13.6. O sea, serían 68 menos 13.6, cualquier cosa. Me queda 54. Esta medida 54,4, vos vas a sacar la cuarta parte de esta medida, ¿sí? De esta nueva medida, se ha reducido. O sea, de ahí empiezo a hacer la cárcel, manejar hacer de la entrada Exacto. Vos primero tenés que hacer la reducción y después ahí empezás a sacar la cuarta parte de esas.
de esa medida. Ah, perfecto, muy amable, gracias. No, de nada. ¿Cómo van ahí? ¿Entendieron bien? ¿Alguna le quedó alguna duda? A las nenas se le hacen calzas o los joggings es mucho más rápido. Sí, Karina. No, justo tenía la duda de cómo se hacía la reducción, pero la señora preguntó, así que ya estaría saldada las dudas que tenía. Sí, o sea, lo mismo que yo hice, por ejemplo, es 68 por 20 dividido 100, eso me da acá, en este caso, 13.6. A este número se lo tengo que sacar a 68 y ahí me va a dar la medida que, o sea, esa medida tengo que volver a sacar los cuartas partes de eso. ¿Sí? Y de calza, ¿tenés para enviarnos alguna hojita como para tener? Yo se los voy a mandar, pero es de adultos, ¿sí? O sea, es para adultos. Lo único que ustedes van a tener que hacer es, si les dice que tiene que bajar 2 centímetros, es bajar 1,5 centímetros, ¿sí? Para chicos. Pero lo que tiene es que les explica bien esto. Bueno, Yo dale, les voy a gracias. moldería de pantalón base, si es pantalón base y ahí van a tener todo, pantalón base, babucha, pantalón de jogging, tienen todo lo que corresponde a pantalón de adultos. Pero, ya les digo, o sea, haciendo esa pequeña modificación, es decir, en vez de bajar 2, bajan 1,5 centímetros, lo transforman para uno de chicos. ¿Sí? O sea, en eso, o sea, lo que es pantalones no difiere mucho, no hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Por ahí, la mayor diferencia es en la parte de la cintura, que a veces la cintura no existe en algunos nenes, porque no, entre cadera y cintura todavía son muy cuadraditos y no está marcada la cintura. Entonces, bueno, es casi lo mismo, cintura y cadera no hay diferencia. Pero bueno, eso va a variar en función de los chicos, ¿sí? Pero lo que tiene el poder hacerle ustedes la moldería es cuando son, yo empecé a investigar y a estudiar la parte de moldería porque a mí me pasaba mucho con mi nena, de que le quería comprar un pantalón y era, para que le quedara bien, de largo tenía que ser 2 tallas más grande, entonces le quedaba ancho, pero de largo le quedaba bien, pero de ancho le quedaba una bolsa. En cambio, si el talle que le quedaba bien, le quedaba corto. Me pasaba con los pantalones de jean. Los pantalones de jean no tenía forma. Entonces empecé a buscar pantalones de jean que tuviera elástico en la parte de atrás. Entonces, o si no, después ya empecé yo a ponerle los elásticos en la parte de atrás para solucionar, ¿sí? Esa parte, o sea, porque por ejemplo, por ahí le cerraba bien, pero la parte de la espalda le quedaba muy grande, o sea, le bailaba. Entonces lo que hacía era colocarle un elástico desde los costados hacia adentro, colocaba un elástico para poder ajustar el pantalón y no tener que estar usando cintos tampoco. Porque imagínense que si son chiquitos o son chicos, le ponen cinto y apenas pueden prenderse el pantalón o desabrocharse el pantalón más el cinto, le hacemos, pobrecito, lo volvemos locos cuando quieren ir al baño. Entonces, una de esas formas, en vez de usar cinturón, fue ponerle un elástico en la parte de atrás, elastizar la parte de atrás, era cortar, ¿vieron el pantalón? Lo que hacía era cortar, donde está la pretina, cortaba, pasaba todo un elástico de lado a lado y los cosía. Y si no, buscaba esos elásticos que vienen con botón, o sea, con ojales. Entonces, ese elástico que viene con ojales, uno lo va acomodando, ¿sí? O sea, achica y después si necesitan más espacio, empiezan a entrar los ojales y empiezan a agrandarlo cada vez más y tienen un pantalón que les va a durar un poquito más. Vieron que hoy les di todos tips para utilizar la ropa un poco más de tiempo, pero es que con los chicos nos pasa eso, ¿sí? O sea, o que les pasa esto de que necesitan un pantalón, son muy flaquitos, son flaquitos y altos, entonces los pantalones le quedan grandes de todos lados. Una forma de solucionar la parte de la cintura es elastizando la cintura.
Profe, las fotos que mandamos de los pantalones, ¿lo vas a ver Las más corrijo tarde? la semana que viene. Sí, las corrijo porque ya estamos muy sobre la hora. Las corrijo la semana que viene Bueno, y ya arrancamos. Primero arranco la clase corrigiendo los moldes, así que las que tengan moldes y quieran mandarlos para corregir, me los mandan. Corrijo los moldes y arranco con la parte de costura. Les enseño cómo pegar un cuello, ¿sí? Para que no se les desboquen. y el bolsillo, Cómo los bolsillos, ¿sí? Los bolsillos en los pantalones. Cómo por coser un bolsillo favor, por favor. para que quede, para que bien, que quede prolijo, ¿sí? Cómo coser por ahí un bolsillo con cierre, ¿sí? O un bolsillo con tapita, ese tipo de cosas que uno las quiere coser en alguna prenda y a veces es donde más se complica. Así que, bueno, pero muchísimas gracias, chicas. Nos estamos viendo mañana, pasado, la semana que viene, dependiendo de dónde les toque a cada una. Hay algunas me preguntaban por ahí el del curso de costura, el de cartucheras todavía no ha salido, ahora yo voy a terminar acá y me voy a poner a dar los presentes porque todavía no los puse, así que no me maten. Voy a poner a dar los presentes, así les mandan los certificados y después de ahí me voy a animar a preguntar cuándo se vuelve a lanzar, pero no quiero preguntar antes de mandar los presentes porque me van a cogotar en peba. Así que ya después, una vez que haga eso, voy a preguntar y cuando sepa si hay alguna fecha, les avisaré tanto de lencería, si se vuelve a reabrir o qué es lo que va a pasar, lo mismo que lo de cartucheras, ¿sí? Así que bueno, pero muchísimas gracias, nos vemos Ay, mañana. perdón que te interrumpa. ¿El de bebé cuándo es? ¿Cuándo empieza de vuelta? ¿Tenés idea? No, y el de bebés yo creo que empezará dentro de 4 semanas más o menos. A ver, ya te digo, porque justo tenía acá el calendario. Mayo, junio. Para el 19 de junio se acabaría lo que sería de ajuar de bebé. Sí. Sí, 19 de junio más o menos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Sí, está bien. Terminaría recién el 19 de junio, así que tendría que volver a arrancar a la otra semana, el 26. Pero ya les digo, o sea, tengo que ir hablándolo con las chicas porque me están empezando a quedar en lugares en blanco. Así que, pero bueno, son algunos que se empiezan a terminar y para volver a repetirlos y a darlos lo mismo que ropa de trabajo, moldería base de una prenda, o sea, hay varios que se van a terminan en junio, y otros que terminan ahora, bueno, la semana que viene el de moldería de niños, que yo para mí tenía como 2 o 3 clases más todavía. Pero ya les digo, cualquier cosa, o sea que a medida que se vayan terminando, algunos van a empezar a salir. Estoy viendo, me llamaron para dar algunas presenciales, pero no exactamente, no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo. O sea, eso está todavía en veremos, entonces por eso yo supongo que están analizando eso, porque tengo que coordinar las horas, sea presencial o online, tengo que tener 20 horas igual. Así que por eso creo que están evaluando un poquito eso. Pero no se preocupen, apenas yo me entere de alguna clase o eso, yo les vuelvo a comunicar, ¿sí? Ay, Dios. Y las presenciales también. Sí, de las presenciales también, pero de las presenciales ahí, bueno, eso yo después tengo que ver, pues de las presenciales es en la casa de la mujer, lo quieren orientar hacia hacia mujeres que estén dentro de lo que corresponde, dentro de lo que es la casa de la mujer, con la parte de género, sí, la violencia de género y todo lo demás. Entonces, por eso les digo, o sea, tengo que ir viendo cómo voy coordinando eso, a ver si se pueden anotar algunas de ustedes o solamente es para las que están dentro, que corresponden dentro de la casa de la mujer, que es donde ayudan a mujeres, sí, en situación de violencia de género,
que las ayudan como para poder salir adelante con algunos proyectos. Bueno, profe. Pero igual Así- yo voy a escuchar. No, ustedes estén atentas, ya les digo, o sea, tengo que fijarme, sí sé que ustedes quieren y yo ya lo he llamado, y ustedes cuando hacen la encuesta o les mandan las encuestas, pónganle, sí, también que quieren algunas clases presenciales o que quieren clases presenciales, para que también ellas puedan, empiezan a mover también eso. O sea, yo dispuesta, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, cerca de mi casa, ¿sí? Porque si yo me tengo que trasladar entre no se preocupen que por Zoom van a seguir habiendo clases porque lo online llegó para quedarse, ¿sí? No se preocupen. A mí me gusta más online porque no tengo que andar desde cualquier lado, no tengo que andar moviéndome para todos lados, ¿sí? Imagínense que si es presencial, en algunos lados no puedo ir, o sea, a mí se me complica porque tengo mucho gasto de colectivo, los colectivos, yo no tengo auto, así que entre el gasto de colectivo, el tiempo que pierdo en ir y venir, la verdad que no me conviene. Entonces, nada, por eso les digo, o sea, lo online va a seguir estando, y si es presencial, serán algunas clases, no serán gran cantidad de horas, y serán dentro de lo que es cerca de mi rango, que es, tengo una sociedad de fomento a 1,5 cuadras, y tengo otra como a 8 o 9 cuadras. Serán dentro de estas sociedades de fomento que están cerca de mi casa, donde yo pueda llegar a dar alguna clase presencial, y sin máquinas. Sí, serían Claro. clases de molería exclusivamente porque la verdad que las sociedades de fomentos no tienen máquinas de coser, excepto que cada uno se encargue de llevarse su máquina de coser, que bueno, eso se verá después a medida que se vayan dando las cosas. Pero ya les digo, está todo muy verde eso, ¿sí? Está bastante verde, así que vamos dándole tiempo a que vayan madurando de a poquito. Pero cuando ustedes hacen las encuestas, pongan en las encuestas, ¿sí? Pero que esto lo voy a dejar de grabar. Pongan en las encuestas, sí, que quieren la parte de presencial o que quieren algunas clases presenciales. Ya les digo, no te preocupes, Damaris, que la parte online va a seguir estando, ¿sí? O sea, yo les digo que llegó para quedarse. Por ahora, gracias a Dios, o sea, están conformes en PEBA. Mientras en PEBA estén conformes con la forma que yo estoy dando clases, y estén conformes cómo se va desarrollando las cosas, vamos bien. Sí, vamos bien. El tema es mientras ellos estén conformes y siga teniendo concurrencia, ustedes sigan participando y sigan anotándose, eso también, o sea, cuando, por ejemplo, el de embarazadas no tuvo eh, no tuvo como mucha caudal de inscripción, entonces por ahí ese se vuelve a dar, pero no ahora, sino se vuelve a repetir un poco más adelante. Entonces van viendo, dependiendo de la cantidad de personas que se anotaron, es lo que se va a volver a repetir, porque y hay otras capacitaciones como el de muñecos y otras cosas que quedaron por fuera, o el de costura básica que quedó por fuera, que necesitamos espacio para que se vuelva a repetir. Entonces, bueno, vamos viendo, ¿sí? O sea, eso se va a ir mechando una cosa con otra. Bueno, ahora sí, las dejo, chicas, porque me voy a seguir trabajando. Eso, No tengo María. nada más, tengo que seguir trabajando. Ay, tengo que ir a hacer los mandados. Ay, no, No, lo tengo que ir peor. a hacer los mandados, tengo que ir a hacer los mandados, qué horror. Mis hijas quieren comer y mañana también, porque tengo que hacerle el almuerzo a la chiquita que está hasta las 4 de la tarde en el colegio, así que tengo que ir a comprar para hacerle el almuerzo de mañana. Hasta la Bueno, próxima semana. Bueno, nos vemos, chicas. Próxima. Muchísimas gracias. Chao. chao. Adiós.